Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría verlos de vuelta! Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia de amor que ha logrado conquistar miles, literalmente miles de corazones. Estamos hablando de un drama turco que se ha convertido en un fenómeno, y como no, si nos ha tenido al borde del asiento, suspirando, sufriendo y soñando a partes iguales. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy sobre el romance de Halil Ibrahim y Esla podría dejar a más de uno con la boca abierta. Si ustedes, al igual que yo, son adictos a las historias de amor que te mueven el alma, que te sacuden con giros inesperados y que poseen una química tan palpable que casi puedes sentirla a través de la pantalla, entonces este vídeo es su oasis. Y antes de que nos dejemos arrastrar por la marea de emociones que esta pareja nos provoca, un recordatorio crucial para todos ustedes, nuestros seguidores más leales: si aún no se han unido a nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en el fascinante mundo de sus series y parejas favoritas. Sin más preámbulos, que empiece la aventura. El viaje de Halil Ibrahim y Esla, ese tapiz tejido con hilos de pasión y adversidad, ha sido todo menos un paseo tranquilo por el campo. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron, se sintió una chispa, una conexión eléctrica, algo que vibraba mucho más allá de la superficie, una resonancia profunda que anunciaba un destino entrelazado. Pero, como suele suceder en las sagas románticas más memorables, los obstáculos no tardaron en erigirse como gigantescos muros entre ellos. El primero y quizás el más imponente fueron las abismales diferencias que separaban sus mundos. Por un lado, Halil Ibrahim, un hombre forjado en el crisol de las experiencias duras, cuya alma llevaba las cicatrices de un pasado marcado por el dolor y una profunda desconfianza hacia el mundo. Por el otro, Esla, una joven de ciudad, con sueños de un futuro distinto, con un camino que a primera vista parecía trazar una ruta diametralmente opuesta a la de él. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cómo era posible que una flor tan delicada y radiante pudiera encontrar un terreno fértil para germinar en un suelo tan árido y desolado? Pues contra todo pronóstico esa flor no solo germinó, sino que creció con una fuerza asombrosa, desafiando la lógica y floreciendo en medio de la tormenta. Uno de los secretos más celosamente guardados de su romance, un detalle que a menudo se pierde entre el torbellino de dramas y conflictos, es la virtud de la paciencia. Me refiero, por supuesto, a la inmensa paciencia de Halil Ibrahim. Su habilidad para derretir, centímetro a centímetro, el hielo que rodeaba el corazón de Esla fue fundamental. Él jamás la forzó, nunca intentó moldearla a su imagen o semejanza, simplemente estuvo allí, una presencia constante y firme. Le ofreció su protección incondicional, esa que se siente como un escudo infranqueable, y su lealtad, que demostró ser a prueba de balas, incluso en las circunstancias más adversas. Poco a poco, con cada gesto, con cada mirada, comenzó a revelar la verdad oculta tras su fachada ruda: un corazón noble, un amor puro y desinteresado. ¿Recuerdan esa escena inolvidable donde él la defendió valientemente ante todos, sin importar las posibles consecuencias, sin titubear? Ese fue, sin duda alguna, el primer gran quiebre en la impenetrable armadura de Esla, la primera grieta por donde se filtró la luz de su amor. Y si hablamos de Esla, su secreto, la clave que le permitió rendirse al amor de Halil Ibrahim, fue su propia valentía para permitirse ver más allá de las apariencias. Ella, que provenía de un entorno donde las relaciones a menudo se basaban en la conveniencia, en las fachadas y en lo que los demás esperaban, descubrió en él una autenticidad desgarradora que la desarmó por completo. En la profundidad de sus ojos no vio al hombre que la sociedad quería que viera, sino la soledad que él luchaba por ocultar, la vulnerabilidad que se escondía tras su aparente fortaleza, y se dio cuenta con una claridad reveladora de que quizás, solo quizás, el verdadero amor no se encontraba en las comodidades esterilizadas de la ciudad, sino en la cruda y honesta verdad de un hombre que lo había perdido todo, pero que a pesar de ello, conservaba la increíble capacidad de amar. Pero seamos honestos, su historia no ha sido un camino pavimentado con pétalos de rosa, ¿verdad? Los secretos de su relación también están manchados por las traiciones y las mentiras, por esas sombras que amenazaron con separarlos en innumerables ocasiones, dejándolos al borde del abismo. La influencia de sus familias, esas complejas redes de lealtades y enemistades, los secretos que ambos guardaban por puro miedo a perderlo todo, la presión social que se cernía sobre ello. Ese como una condena, todo conspiraba para poner a prueba la solidez de su amor. ¿Quién podría olvidar esa escena tan desgarradora donde Esla, con el corazón hecho pedazos, creía ciegamente que Halil Ibrahim la había traicionado,
cuando la cruda realidad era que él estaba sacrificándolo todo, haciendo malabares imposibles para protegerla? Ese momento de profunda duda, de insoportable dolor, fue crucial para su desarrollo. Les enseñó de la manera más difícil, que la comunicación, por dolorosa que fuera, era la piedra angular para la supervivencia de su vínculo. Y luego está la figura de Jihad. Jihad. El temido triángulo amoroso que sin lugar a dudas, nos hizo sufrir a mares. Las intenciones de Jihad, que a simple vista parecían tan nobles y bien intencionadas, escondían un lado oscuro, un trasfondo manipulador y egoísta. Esla, atrapada en un dilema emocional que la desmantelaba por dentro, se vio obligada a tomar decisiones increíblemente difíciles, decisiones que la empujaron a cuestionar sus propios sentimientos y a comprender, de una manera profunda y a menudo dolorosa, lo que realmente significaba amar y, aún más importante, ser amada. La forma en que Halil Ibrahim manejó esta situación, mostrando una madurez emocional sorprendente, un temple que parecía casi imposible dada su historia, fue clave. Él jamás la culpó, jamás la hizo sentir responsable de la complejidad de la situación. En cambio, solo le ofreció su apoyo inquebrantable, su confianza plena, permitiéndole, a ella, encontrar su propio camino, su propia verdad. Otro secreto fundamental que debemos desgranar es la influencia omnipresente de la venganza en sus vidas. Ambos, por razones intrínsecas y muy personales, cargaban con el peso abrumador de la venganza. Para Halil Ibrahim, la venganza no era solo una opción, sino una necesidad casi vital, un camino que sentía que debía seguir para honrar la memoria de su familia, para saldar una deuda pendiente con el destino. Para Esla, por otro lado, la venganza se estaba convirtiendo en un veneno lento, uno que la estaba consumiendo desde dentro, envenenando su alma y nublando su juicio. El romance que nació entre ellos se convirtió, de manera inesperada, en el catalizador principal para que ambos renunciaran, o al menos para que hicieran un esfuerzo titánico por renunciar, a ese oscuro y autodestructivo camino. El amor se transformó para ellos en su propia y más poderosa redención. Se dieron cuenta a través de su vínculo, de que el verdadero poder no residía en infligir dolor o buscar represalias, sino en la capacidad de construir algo nuevo, algo que se sustentara en los cimientos sólidos del perdón y en la luz esperanzadora del futuro. Y ahora hablemos de esos pequeños detalles, de esos gestos que, a simple vista, parecen insignificantes, pero que en realidad son los ladrillos con los que se construye un amor monumental. Me refiero a esos momentos íntimos, a esas miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras, a esas conversaciones susurradas bajo el manto protector de la luna. Esla descubrió en Halil Ibrahim a un protector incansable, a un hombre cuya lealtad era tan feroz que estaría dispuesto a dar su propia vida por ella sin pestañear, sin un atisbo de duda. Y Halil Ibrahim, a su vez, encontró en Esla la luz radiante que iluminaba la oscuridad profunda de su alma, la única razón que le daba para seguir adelante, la paz anhelada que había buscado durante tanto tiempo. Sus secretos no eran solo los grandes dramas y los conflictos externos, sino también esos fugaces instantes de pura felicidad que compartían, esos momentos de conexión profunda y genuina que los hacían sentir, aunque fuera por un instante, invencibles ante el mundo. Pero no nos engañemos, su amor, a pesar de su fuerza, también ha sido una batalla constante, una lucha sin tregua contra las fuerzas externas que parecían decididas a pulverizarlo. La mafia, las antiguas enemistades familiares que se negaban a morir, los complots intrincados y las conspiraciones, parecía que el mundo entero se había aliado para separarlos. Sin embargo, en cada enfrentamiento, en cada crisis, su vínculo, en lugar de debilitarse, se fortalecía. Aprendieron a confiar el uno en el otro de una manera que pocas parejas logran en toda una vida. Se convirtieron en el refugio mutuo, en el puerto seguro donde podían despojarse de sus máscaras, ser ellos mismos sin temores, sin juicios, sin la presión del mundo exterior. La fuerza que encontraban en la profundidad de su amor se convirtió en su arma más poderosa, más letal que cualquier arma física. Uno de los giros argumentales más impactantes, uno que revela la insondable profundidad de su compromiso, fue cuando Halil Ibrahim, a pesar de sus férreos principios, se vio obligado a tomar decisiones moralmente cuestionables, decisiones que rozaban los límites de lo correcto, todo con el único y absoluto propósito de proteger a Esla. Esos momentos de crisis extrema, donde las líneas moral se difuminaban hasta volverse imperceptibles, pusieron a prueba no solo la solidez de su amor, sino su propia identidad, su esencia como seres humanos.
Esla, con una sabiduría y una comprensión sorprendentes, al entender las complejas y a menudo desgarradoras razones detrás de sus acciones, no lo juzgó, no lo condenó. En lugar de eso lo apoyó, reafirmando que su amor era verdaderamente incondicional. Esa aceptación mutua, esa comprensión profunda incluso en los momentos más oscuros y sombríos, es un secreto poderoso, el pilar fundamental de su relación. Y ahora, miremos hacia el futuro. A pesar de la magnitud de los obstáculos que han tenido que superar, a pesar de las cicatrices que lleva su historia, su romance sigue floreciendo, resiliente y vibrante. Han aprendido juntos a crecer, a perdonar los errores del pasado que, como sombras, a veces intentan regresar, y a construir un futuro sólido y prometedor basado en la confianza inquebrantable y el respeto mutuo. El secreto final de su romance, y quizás el más inspirador de todos, es su increíble resiliencia. No importa cuántas veces caigan, cuántas veces la vida los golpee con fuerza, siempre se levantan juntos, más fuertes, más unidos que antes. Su amor no es perfecto o es real, es imperfecto, está lleno de contradicciones y de luchas, y precisamente por eso, por esa autenticidad desgarradora, es tan conmovedor, tan inspirador y tan profundamente admirado por todos nosotros. Para resumir, los secretos del romance de Halil Ibrahim y Esla, esos hilos que hemos ido desentrañando a lo largo de este vídeo, giran en torno a la paciencia infinita y la autenticidad desarmadora que él le ofreció. La extraordinaria capacidad de ella para ver más allá de las apariencias superficiales y conectar con la verdad del alma, las innumerables pruebas de traición y mentira que supieron superar con valentía, la constante lucha contra los triángulos amorosos que amenazaron con fracturarlos y las fuerzas externas que conspiraron contra ellos, la profunda influencia de la venganza y la subsiguiente redención, la importancia vital de los pequeños gestos que fortalecen un gran amor, la confianza inquebrantable que se profesaron en los momentos de mayor crisis, y sobre todo, su asombrosa e inquebrantable resiliencia. Han demostrado, de una manera que pocas veces vemos, que el amor verdadero no se define por la ausencia de problemas, sino por la voluntad inquebrantable de enfrentarlos juntos, de caminar de la mano a través de cualquier tormenta. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este emocionante recorrido por los secretos de esta pareja tan increíble. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. Ahora, me encantaría escuchar su opinión en la sección de comentarios. ¿Cuál fue el momento que más les impactó de su historia? ¿Qué secreto les sorprendió más, o qué secreto creen que hemos pasado por alto? Dejen sus comentarios que los leo uno por uno, y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden regalarme un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también son fanáticos de este drama y de esta pareja icónica. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.